El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos al cierre de la semana productiva y me agrada hacerlo, por supuesto, preparando programas que sean sustanciosos, pero además ilustrativos y educativos para usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Vamos a nuestro debate jurídico, prepare papel y lápiz, por favor, anote, vea las ideas, los conceptos que le van a servir. Usted sabe que la misma palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? La educación es la mejor herramienta para libertar a los pueblos, no hay de otra. Así que usted, que tiene a ese su hijo rebelde que no quiere ir a la escuela, ¿verdad? Porque es haragán, levántelo y como dé lugar tiene que mandarlo a la escuela para que aprenda, para que tenga las herramientas para poder salir adelante en la vida. Bueno, fíjense cómo estamos, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, 2 diputados que casi se van a los golpes, ¿verdad? Poquito faltó para que don Francis habla que perdió los estribos, ¿verdad? Sacó la caja de lustre y sacó el cobre y ya casi se le iba encima al diputado Chafik Handal Jr., pero que también no canta mal las rancheras, ¿verdad? Ya iba encima también. Entonces, digo, no son cosas que nos deben de sorprender. En otros parlamentos del mundo se han agarrado a golpes y grandes trifulcas, ¿verdad? Pero, digo, no hay que perder la compostura ni la cordura, ¿verdad? Dado que la Asamblea Legislativa creemos, ¿verdad?, entre comillas, que es el organismo por excelencia donde se deben de alimentar los debates para poder sacar las mejores leyes para los salvadoreños. No sé si ese trabajo se esté haciendo, pero bueno, vamos a intentar entender la dinámica, profundizando un poco más en el sentido de lo que se ha denominado, porque hoy mismo, esta semana, lo estuvimos analizando, refundación de una república. Analizaremos también el discurso del presidente Nayib Bukele ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y hablaremos también de la sentencia absolutoria contra 2 exdirectores de centros penales, ¿verdad? En las redes sociales muchos abogados han tomado la tarea de decir que les hicieron todo un linchamiento mediático, fueron expuestos al escarnio y condenados mediáticamente en estos juicios paralelos de los medios de comunicación, pero ¿y ahora quién les devuelve a ellos su prestigio, su dignidad? Porque no recibieron el mismo tratamiento, o sea, es decir, la misma cobertura para que ellos pudieran expresarse y ver que los tribunales de justicia, después de un largo trecho, al final dicen por falta de pruebas, es que quedan absueltos de todo señalamiento. Hay que hablar de esto, sinceramente debo decirles, porque le puede pasar a usted, le puede pasar a cualquiera, o a saber a cuántos salvadoreños les está pasando, y como no tienen voz, no tienen voto, y además no tienen quizás recursos para poder pagar a un abogado, no salen a la luz sus casos y ahí están, ¿verdad?, pudriéndose en las Bartolinas o en las cárceles, a veces como aquel del oriente del país que por 2 matas de marihuana lo metieron preso, gracias a Dios ya recuperó su libertad. O otro que en un supermercado se robó 2 libras de carne, ¿verdad? O otro que se robó una gallina, y cosas como esas, y que vemos, pues, a diferencia de otros casos, cómo se negocia el hecho de que alguien que tiene influencia y poder con las autoridades, el confesar los delitos para que solo se les den 2 años de condena. Así es, así estamos, y así seguimos. Y dicen que no es necesaria una comisión internacional
de combate a la corrupción y la impunidad. Bueno, por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son en el acostumbrado debate jurídico. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, gracias. Viernes 27 de septiembre del año 2019, el último viernes del noveno mes del año, y viene octubre. Esto lo descubre. Sí, imagínense que ya con octubre comienzan a desempolvarse los arbolitos de Navidad, las chimbombas, las luces, y hay familias que, bueno, desde ya, vean, 15 de octubre ya está puesto el arbolito, ¿verdad? Aprovechando de que por ahí por el 6 de enero, ¿verdad?, Día de Reyes, hay que quitarlo, y el tiempo pasa muy rápido. Saludos a usted que tiene el espíritu navideño, ¿verdad? Y también a usted que tiene el espíritu del Grinch, ¿verdad? Que no le gusta la Navidad, que odia la Navidad. Bueno, aquí están con nosotros los expertos en materia jurídica, ¿verdad? No tienen la verdad absoluta, pero nos ilustran. La buscamos. De regreso, el doctor Carlos Nasser. Bienvenido, doctor. Bueno, mucho gusto, José, gracias y buenos días a la gran audiencia y la presencia de mis amigos aquí, Ulises de Dios Guzmán, el doctor Nelson Salvador García, pues de una persona de gran trayectoria y experiencia, y que somos parte de los abogados que litigamos y sufrimos en el sistema judicial y en todos los aspectos del ámbito jurídico. Así que, con lo poco que conocemos y entendemos, esperamos que el pueblo salvadoreño se pueda instruir con bastante. Bueno, como siempre, es un gusto recibir cada 15 días al doctor Nelson García. Muchas gracias, y también destacar la presencia de Carlos Nasser, que nos estaba haciendo falta, y obviamente la gran estimación a su criterio y a su persona. Bienvenido. Gracias, gracias, doctor. Bueno, infaltable, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios porque aquí llega temprano, ¿verdad? Aquí llega temprano. Los sábados no es de sus dotes, de sus cualidades. Llega tarde. El doctor Ulises de Dios Guzmán. Allá al otro lado habían confabulado para desprestigiarme esta gente. No obstante que les voy a traer ahí el desayuno. El desayuno viene. Es un gran gusto estar aquí con todos y, por supuesto, un distinguido jurista y activista social, Carlos Nasser, que siempre hace falta, y el maestro del derecho y de la vida, aquí Nelson Salvador. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, empecemos por analizar un poco este encontronazo, ¿verdad?, entre Francis Habla y Jorge Chafik Jr., ¿verdad?, que muy poco faltó para que se dieran sus madrazos, ¿verdad? Sí. Estuvieron a punto casi. Después de ese incidente, creo que se fue para la Fiscalía General de la República Francis a poner una denuncia por falsedad ideológica en contra de 2 diputados del FMLN. ¿En qué consiste? Ahí está, mire el momento. No, pero la falsedad ideológica. Fíjense que hay muy poco dato en relación a esto, pero tiene que ver con un incidente que se dio esta misma semana con la discusión de una ley que pretende normar el tema, entiendo, de reciclaje. Algo así es la historia, pero que en el Pleno no sabemos qué es lo que tenemos. No, pero es que audio natural está hablando el presidente de la Asamblea, el doctor Norman Quijano, ¿verdad? Pero se escucha también las voces de ellos. Pero con todo audio, respeto, licenciado, realmente la trascendencia de eso es el mal ejemplo de la intolerancia recíproca. Sí, ¿verdad? a eso me refiero. Sí. Y pasada que sea la página, porque mire, este día va a haber un hecho de gran trascendencia que nos ha permitido venir luctuosamente en nuestras corbatas. Hay una marcha
bien grande contra las pensiones y le han denominado la marcha negra. Eso va a crear además un efecto de congestionamiento vehicular, pero lo más importante es que la gente está en un punto de desesperación con ese tipo de leyes y normas. Sí, es que mire, doctor, tiene razón con lo que dice. De hecho, lo tengo yo aquí en mis apuntes en relación a al llamado que se ha hecho para poder participar de esta marcha. Pero es que todo se origina en la Asamblea Legislativa. Es ahí donde tiene el génesis. ¿Quiénes reformaron esa ley de pensiones que ahora tiene a los ciudadanos con esas pensiones de hambre? No fueron los diputados. Todos. ¿Ah? Bueno, casi todos. ¿Verdad? Entonces, yo voy al hecho de que pareciera ser que en la Asamblea Legislativa cada día nos damos cuenta más, y yo se los pregunto, ¿verdad?, de que los diputados no están entendiendo la nueva dinámica de la corriente política del país o de las exigencias que el pueblo salvadoreño tiene hacia ellos, porque Sí. los diputados son representantes del pueblo, Sí. pero curiosamente hacen todo lo contrario que le beneficia al pueblo salvadoreño. Bueno, hay Porque excepciones, ¿no? continúan, porque según algunos continúa esa institución cooptada por poderes fácticos, políticos y económicos, ¿verdad? Por eso es que yo decía que esto tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Porque los diputados Habla y Chafik protagonizan este altercado en medio de la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de ayer, y generó un ambiente bien tenso, ¿verdad? La colorada discusión quedó registrada en el video que circuló en pleno y en el que se ve a Sabla y a Handal retándose y casi yéndose a los golpes para frenar la situación. Incluso debió intervenir el diputado del Partido Arena, Donato Baquerano, y la diputada del FMLN, Nidia Díaz. Es algo vergonzoso que se dé esta situación aquí en el pleno, pero no quiero opinar más al respecto, es lo que mencionó el diputado Rodolfo Parker. ¿Pero qué originó el pleito? La fuerte discusión entre los dos diputados tuvo su origen en otro altercado sucedido el pasado martes, cuando una organización Pro Agua, yo estaba con el tema de reciclaje, una organización en pro del agua irrumpió durante la Comisión de Medio Ambiente y luego fueron desalojados. En ese momento Sabla culpó a los diputados del FMLN, Rina Araujo y Dina Argueta, de propiciar la situación. No está clara la manera en que se dio la situación, pero por qué volvió a resurgir en el pleno y por qué en contra de Sabla, de Handal. Antes Sabla ya había mencionado a los diputados del FMLN que autorizaran cada martes el ingreso de asociaciones que llegaran en calidad de protesta para asistir a la Comisión de Medio Ambiente. Porque Sabla, hasta donde yo entiendo, es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, ¿verdad? Y ahí precisamente está el momento. Por eso les decía yo que esto puede ser como el trampolín para poder ir y caer a eso de lo que es la marcha que hoy precisamente se va a desarrollar. Ahí está el incidente que se dio el pasado martes, ¿verdad?, durante la instalación de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Tenemos audio natural? Sí, sí. Esto me provoca nada también. A mí no me hagas así. A mí no me hagas así. También debo de decir que hemos logrado Sí, avanzar bueno, muchísimo, venimos de regreso. y de verdad, Ahí. esta es una ley que significa un verdadero, Oiga afuera el zafarrancho. un verdadero Bueno, aquí hay un estudio de una autoridad que se llama Sí. Este es Reyes Denning. Este es el coronel Reyes Denning. Él es Ex diputado y ahora jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa. O sea, es lamentable de que acá al pueblo se le venga a reprimir cuando no ha violentado una ley. Usted es un límite en la ley. Un
un funcionario no puede hacer más de lo que dice él. En cambio, el pueblo sí tiene libertad. Tienen que obedecer la norma que anticipadamente le dijeron. Está diciendo que no hay nada distinto. No, señor, no estoy hablando de eso. Le estoy diciendo que a usted le informaron. Si a usted llega y le dice que usted no puede cruzar aquí a la calle, ¿por qué? Porque así hemos dispuesto a alguien en una parte porque usted no es suyo. Hay una ley de tránsito, hay una ley de tránsito que dice que puede hacer una calle que no. Aquí no vamos a inventar leyes. No vamos a inventar leyes y tampoco vamos a hacer de manera prepotente apoyar con la autoridad. Estoy argumentando lo que dice la ley. Usted no la tiene, le digo. No, usted no la pues bien el tiene. tiempo. Porque la disposición se la dice antes. Nosotros les pagamos a ustedes, el pueblo les paga a Eso no es ustedes. el tema, señor. Aquí está diciendo de Y que me violentaron tampoco es el Mira, es lo que le voy a tema. decir. Aquí ha habido un abuso de autoridad y actos arbitrarios. Manéjelo así. Claro, entonces aquí no nos usted no siga discutiendo lo que no sabe. No, no sabe, no sabe. Él se ha estudiado, usted no. Me parece cualquiera elige. De verdad que yo Me violenta. No, la verdad. son actitudes que realmente lamentables, diputados, en contra de la gente. Eso es lo que originó ahora, lo que desató en el pleno el pleito, no se sabe, entre Sabla y Handal. Raro, Ajá. y digo raro porque yo tengo un alto concepto del diputado Sabla, por supuesto, ¿verdad? Una persona muy educada, muy preparada, toda su personalidad es positiva. Para que haya llegado a ese punto tiene que haber un rebalse de algo, pero eso no quita que es censurable que se haya llegado a esa situación. Bueno, no sé si quieren opinar al respecto o le damos el hilo conductor con el tema de lo de la marcha, porque Es correcto, sí, creo que es importante. sí, es más Pero, importante. sí, pero yo sí quisiera señalar que en la Asamblea Legislativa es natural que se lleguen con contraposiciones, porque de lo que se trata es de deliberar, de discutir, pero en realidad ellos deben de ser los maestros de la deliberación pacífica y a su vez racional para encontrar las mejores decisiones, de modo tal que la violencia está excluida o debe estar excluida del recinto de la Asamblea Legislativa. Muy bien. Miren, yo, Chafí Handal y Francis Sabla son paisanos míos, ¿verdad? Y los árabes somos así violentos. Todos los árabes tenemos caracteres de que de repente explotamos, ¿verdad? Bueno, Y vamos a dejar un poquito, eso es normal de los No vaya a árabes. explotar aquí, ¿verdad? No, pero eso es normal de los árabes y bueno, si eso todo el mundo es así, ¿verdad? Ahora yo no sé qué les pasó, ¿verdad? Pero esa es una muestra de lo que sucede en la Asamblea Legislativa y por eso he dicho yo siempre que miren si han elegido al procurador Sí, está y cerca. seguimos en lo mismo, o sea, hay compromisos entre ellos y discusiones entre ellos. La Asamblea Legislativa es el poder del Estado, no el primer poder, porque es paja, no hay primer poder del Estado. Los tres son iguales, la Constitución nos dice primero, segundo y tercero. Entonces, esa es una muestra de la falta de atención hacia el pueblo, de demostrar capacidad. Ahí lo que demuestran es una ignorancia y el pueblo cada vez con esas actuaciones los está desprestigiando más. O sea, cada día van peor, ¿verdad? Es el organismo más desprestigiado y con menos valor en El Salvador. Sin embargo, yo quisiera decir algo por justicia, ¿verdad? También hay diputados que se esfuerzan por hacer cosas buenas. No, pues sí, Francis es uno de esos, pues él es el sí, que ha peleado y- por muchas cosas. Y ¿verdad? otras personas más, señoras y señoritas. Es decir, pero como Sí, la... no podemos echar en el mismo Sí, costal a todos. no, es No, que- la guacalada se tira y eso es lo malo. Sí. Una Sí, justicia... acostumbramos a meter a Sí, todos a en todos en el el mismo- caballazo, sí. ¿verdad? Sí, se pero absolutiza. en realidad No todo. no todos, No, No. pero son muy pocos también, Sí. ¿verdad? No Los que son en realidad- pocos, por eso, los es que que en ese realidad es- hacen su trabajo. La acorde a mayoría son Constitución. los que desprestigian la Asamblea. ¿verdad? Bueno, bueno. en 1998 las administradoras de fondos de pensiones fueron organizadas como empresas privadas para administrar precisamente el ahorro que todos los salvadoreños tenían para poder retirarse. sí. Esto terminó siendo un negocio. El objetivo fue quitarle la previsión social al Estado salvadoreño, que administró hasta ese momento las pensiones sin fines de lucro, porque el Estado no tiene por qué cobrarle nada a los pensionados para administrar su fondo. Claro. En total los cotizantes es de 700,000, es decir, casi el 25% de la población económicamente activa. En septiembre de 2017, con 74 votos, la Asamblea Legislativa aprobó un pliego de enmiendas a la Ley de Ahorro de Pensiones. Entre estas se mencionan
la devolución de las cotizaciones a quienes hayan aportado a una cuenta de garantía solidaria y ajustada por la variación de precios al consumidor. La cuenta de garantía solidaria es un fondo creado con el 5% de las aportaciones de los trabajadores y empleadores que sería destinado a los empleados tras su jubilación. También avalaron la disminución en el cobro de las comisiones por parte del administrador de fondos de pensiones, AFP 2.20% a 1.9%, el ingreso base de cotización. En marzo de este año la Comisión Política creó una comisión ad hoc para el estudio de nuevas reformas a la ley de pensiones, pero esa instancia no se ha reunido hasta la fecha para tratar el tema. Los sindicalistas y movimientos sociales lo que quieren es que se derogue la ley de pensiones y que nuevamente sea el Estado quien administre los fondos sin pasar por manos privadas, y por eso se vestirán de negro y poner su protesta, y por eso es que ustedes también vienen con la corbata negra. Eso venimos de negro. Bueno, doctor. Bien, mire, esto tiene incluso una connotación personal, porque desafortunadamente entrar en choque con intereses económicos representa ponerse en la picota en este país, ¿verdad? Yo me opuse a la privatización de Atel, está registrado ahí en documentos de debates, y en general a todo aquello que significaba debilitar el Estado, que era en esos momentos la línea neoliberal y de globalización. Entonces, el colmo de todo era que los voceros de que el Estado era un mal administrador eran los mismos que estaban administrando como empresarios privados, estaban administrando la cosa pública. Es decir, si el Estado es una abstracción, la realidad son las personas que lo integran y hacen mover sus piezas. Entonces, el diseño, evidentemente, para alguien que tuviera alguna educación académica, era evidente que el diseño era para apropiarse de un patrimonio popular y convertirlo en una fuente de ingresos desmesurada bajo el concepto de que el que tiene el poder tiene el mando. Y entonces, pese a las discusiones, las tengo muy presentes, a troche y moche implantaron eso, y a la fuerza prácticamente crearon varias receptoras de ese negocio, unas de las cuales a los 3 meses habían quebrado, ¿verdad? Porque la competencia también en la empresa privada es desleal. Entonces, mire quiénes son los propietarios de las actuales AFP, ¿verdad? Y vea su vinculación política. Y la relación que tiene con el sistema financiero. Es correcto. Con los bancos. Y los bancos, y eso nos va a llevar a... Y que la ley de bancos prohibía que los fondos de las AFP se depositaran en los bancos. Pero, y la violentaron, porque no es el dueño de los bancos para, que tienen esos fondos. Para sintetizar, porque este es un tema que tiene varias aristas, ¿verdad? Resulta que quebrada la competencia, pues se quedan los más poderosos. Pero además viene el abuso del gobierno, que al estar desfasado por sus propios y autorrobos, ¿verdad? Nunca hay dinero en este país, tiene una deuda que le han dado vuelta al aspirómetro crediticio. Y entonces, ¿a dónde hay dinero? ¿A dónde? Aquí las FP, pues que nos presten, tomemos, y ¿cuánto les vamos a pagar? Porque el dinero... No, esto es el 1%. Y ahí ya venía la privatización de la banca. Y eso quizás por lástima, por dejar como dicen al final, el chingaste. Así es. Y el pueblo, ahí viene la connivencia que usted dice que todo se origina en la Asamblea Legislativa. Sí. Pero el colmo todavía más es que aquellos que llevaban una bandera de cambio y de revolución se unen ahí en el momento del festín. Son parte de la misma trampa. Entonces, es evidente que el Estado debe de tomar, y por eso existe la nacionalización, pues. Si ahora, porque es anatema, porque es una herejía decir, no, es que el Estado... ¿Y quiénes han creado el concepto? Que lo acaba de anunciar usted al inicio de este programa. Los mismos que manejan los juicios paralelos, que decretan la muerte civil de quien sea, ¿verdad? Que no tenga las agallas de enfrentarlo. Y que afortunadamente ahora, como dijo el presidente,
allá en las Naciones Unidas el día de ayer, las cosas en la historia tienen un punto de cambio. Y esto tiene que ver mucho con las redes sociales. Hoy la noticia ya no la manejan los intereses creados. Hoy es cada hombre y cada mujer del mundo el que impone un criterio por medio de las de redes verdad. sociales, por medio de las redes sociales. Ahora, la justificación, Nasser, para poder privatizar las pensiones es que el Estado era un mal administrador. Sí. Pero años después, muchos se dan a la tarea de desnudar que en realidad fue un negocio. Que lo que fingieron fue una quiebra o el hecho de que ya no podía el Estado seguir administrando esto para pasarlo a manos privadas. Y pasando a manos privadas, pues lo que se impone es el tema del lucro. Y no hemos hablado, y quizás ni nos vamos a hablar del tema de la privatización de la banca, ¿verdad? Que fue para muchos también otro robo del siglo. Y no solo eso, que la banca en un 99% es un patrimonio internacional y ya no nacional. Y los nacionalistas vendieron la nación a través de vender el patrimonio. Mira, ese problema viene desde allá por 1989-90, cuando Carlos Saúl Menem en Argentina, ¿sí?, fue el principal de América Latina, y él dijo que iba a crear la moneda de Argentina, el tambito, con el dólar. Y terminó vendiendo los bienes del Estado, las petroleras, las energizadoras, sí, vendió los ferrocarriles, porque Argentina tiene un ferrocarril desde el cono sur hasta llegar a Colombia. Porque aquí no compraron los ferrocarriles estos sinvergüenza. En Argentina sí es negocio. Las petroleras, o sea, y después Menem, ¿qué le pasó? Argentina desde ahí empezó su desgracia y su quiebra en América Latina y continúa en ese problema. Seguidamente fue Chile, que es la estrella de las AFP. Y Chile ya están por cambiar el sistema de pensiones. Después lo impusieron en estos países. La banca privada, cuando dolarizaron la economía del país, Nelson, sí, el dólar en el mercado en ese momento era de 4 colones por $1. Y lo dejan a 8.75 por $1. Sí. Estaba doblemente sobrevaluado. ¿Quiénes se lucraron de toda esa situación? Ese cambio. ¿Quiénes se lucraron y exprimieron al pueblo? Los mismos que tienen los bancos y los mismos que tienen las AFP. Y la ley de AFP, si la leemos... No, si los bancos los vendieron. Acordémonos que la ley de las AFP decía que prohibido los fondos privados de los pensionados fueran manejados por la banca. Sí. Porque la AFP tenía la capacidad de todos los millones que han recogido de pensiones, sí, de tener su propio banco, claro, y de tener su propia administradora de fondos. Así se llama la administradora de fondos. Al menos en la fachada no son bancos. ¿verdad? No, son, por eso. Son administradores de pensiones. La administradora de fondos de pensiones, pero en el fondo, ¿dónde tienen ese dinero? Y de ahí derivaron... Que ese dinero parte está invertido. Ah, pues sí, pero ahí viene la pregunta. Otra parte se la hemos prestado al gobierno. No, pero mira. ¿Cuál prestado? No, pero ahí viene el otro problema. Entonces, eso exige una voluntad. Sí. Por eso es que o sea, ahí vamos al tema de la Constitución. Pues, se la prestamos a huevo, vaya. Y es que el problema es, vamos a la reforma o al cambio constitucional. Mientras esto siga en esta estructura, es un vallado. Es un interés creado y los diputados que estaban en ese tiempo alineados a ellos. Correcto. Hoy medio ha cambiado, ¿eh? Pero lo más grave, como decía el doctor Nelson García, que el frente que ha sido el redentor de esa lucha se prestó a eso y fue parte de eso. Lo que están exigiendo, Ulises, los trabajadores, y lo que van a exigir este día es que se derogue esa ley y que sea el Estado el administrador, pero ya salió el FMLN proponiendo una ley de estatización de las pensiones. Bueno. ¿Verdad? Con la diputada que también fue presidenta de la Defensoría del Consumidor. Con la Yancy Urbina. Ella hizo una propuesta esta semana de que vuelvan el Estado a tener control de los fondos de pensiones. Es que ese fue el origen de la ley, precisamente. Pues no de allá venimos, pues, no de allá venimos. Es una doble. Sí, pero fue el origen de la ley que el fondo administrara el Estado de las pensiones, no tan privada ni tan estatal, pero eso se le generó, porque mira las pensiones de hambre que le dan a la gente que se ha jodido 40 años en el gobierno, desde 160 dólares, 180 dólares, Nelson. Y además hay instituciones y personas privilegiadas
que tienen una pensión que no la va a tener ni el Pachá. De $7,000, y hay unas pensiones de $12,000 en ACEL todavía, en CEPA y no sé en qué otras instituciones. Son poquitos, ¿verdad?, los que les pagan eso. Y eso salió hace como 3 años, pero no se ha vuelto a tocar. Bueno, voy a tocar un tema que es delicado. ¿Y por qué la Fuerza Armada tiene otro sistema de pensiones diferentes? ¿Y los del ISNA? Quebrado, por cierto, también. Yo comparo los maestros, la acción, la labor de los maestros, sobre todo los anteriores, ¿verdad? Porque algunos de estos ahora dejan mucho que desear como ejemplo para los alumnos o como dedicación a su labor educativa. Bien, pero hay un estamento, que es el estamento militar, cuyo trabajo no tiene, hasta ahora que lo han convertido en una institución de seguridad pública prácticamente, las otras funciones era esperar que alguien atacara la soberanía nacional, ¿verdad? Tanto interna como externa. Bueno, pero ahí fue pero entonces ahí te hacías viejo y te jubilabas sin hacer nada, pues. Bueno, si el cura Colines no le van a dar de ahí un montón de dinero, pues. Sacerdote. Sí, ahí no le van a dar un montón, 3,000 de pensión y casi 100,000 que le dieron hace poco. Bueno, de ahí de la Fuerza Armada. No, entonces el pueblo entonces ve eso y le repugna. Así y eso es. crea un desánimo social. Sí, correcto. Mira, yo creo que da la impresión y se podría criticar que la propuesta reciente de la renacionalización de las pensiones es un retorno a lo mismo, pero en realidad no lo es, porque las pensiones, mientras habían sido administradas por el INPEP y parte del Seguro Social, era la nacionalización. En realidad, quien las administraba indirectamente siempre era la élite económica, porque la élite económica controlaba a los principales dirigentes políticos, que todavía lo sigue haciendo, y ellos controlaban a el Seguro Social y también al INPEP, de modo tal que en apariencia es que era un funcionario público, pero no eran verdaderos funcionarios públicos, eran servidores de la élite económica, no servidores de la sociedad. Entonces esos son falsos, son pseudos funcionarios públicos que llevaron a la quiebra naturalmente a la institución, porque se aprovecharon tanto y se recetaron tantas y tan buenas pensiones que al final la terminaron quebrando deliberadamente, también en la orientación ya siguiendo la línea del neoliberalismo, de la reducción a la mínima expresión por parte del Estado, y a su vez también para satisfacer la participación o la parte principal del festín en la élite económica, que no controlaba directamente los beneficios de esas pensiones, sino que a través de la intermediación de sus pseudos funcionarios públicos, y entonces necesitaba controlarla. ¿Cómo es que la podía controlar? A través precisamente de la privatización. Porque de ese modo las AFP se convertían en una sociedad que tiene accionistas particulares. Y agarraron ese negocio como que si fuese, supuestamente le vendieron a la gente la idea que eso era una empresa privada. Y eso no es una empresa privada. Porque en una empresa privada, un verdadero empresario pone su dinero, pone su capital, pone su ingenio, crea el bien o el servicio que va a vender y se corre el riesgo incluso hasta de quebrar. Pero aquí no, el mercado estaba cautivo, porque el mercado son todos los trabajadores y por ley les imponen que tenían que cotizar. Entonces, si el mercado está cautivo, aceleradamente se forman los grandes capitales, y ese capital o esos capitales son prácticamente la esencia o el principio de cualquier banco. Pero ellos, como no lo controlaban, entonces hicieron las AFP, que se supone que no son un banco, pero que realmente lo son. Porque ¿para qué sirve realmente un banco? Recibe dinero y lo presta y gana los intereses, solo que corriendo el riesgo, compitiendo entre ellos mismos. Pero una AFP no recibe dinero voluntario, sino que impone al trabajador la obligación de pagar o de entregar ese dinero a la AFP. De hecho, por la medida de la creación de la ley de pensiones, se obligó a un buen número, a un buen universo de pensionados a que pasaran de inmediato a... Fueron los obligados, nosotros los optados y los obligados. Entonces lo que quiero señalar es que entonces la AFP es peor que el banco, porque obliga a los trabajadores a entregarles sus pensiones y ellos prestan ese dinero.
y los prestan naturalmente para sacar sus utilidades y supuestamente para pagar las pensiones. Pero llega un momento en donde con el invento del fideicomiso, que no era tampoco un fideicomiso, sino que una especie de fraude para no pagar la deuda. En el fideicomiso se creó en el gobierno del presidente Elías Antonio Saca. Fue en el año 2006 que o sea que ya no le invento. bastó robar de los gastos secretos, sino que le pusieron, ojo, bueno, como buenos asaltantes, a otro patrimonio. Porque tenían entonces ahí que pagar, había como 10.000, que es lo que yo digo, que en ese sistema hay un crecimiento acelerado que forma grandes capitales, que podría ser la base de un banco para los trabajadores con administración de sus propias pensiones y beneficio de sus propios préstamos. Pero entonces lo que hicieron fue ver que ahí había un X dinero, en lugar de pagarlo, se apropian de ese dinero y le salen pagando 1.2%. Cuando la tasa de préstamos internacionales en ese momento y la comercial de ellos también en otros créditos era de 1.2. Quiere decir que se quedaron con parte del dinero de 5 o 6% y eso es una confiscación, de modo tal que desde el principio hay una administración, una creación de un negocio fraudulento en contra de los trabajadores. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Derogarlo. Cambiar precisamente el sistema. No, el trabajador no debe andar suplicando un poquito más de pensiones. No, señores. El trabajador es el dueño de ese capital que está mal administrando las AFP a su propio beneficio. Y debe el trabajador tomar las decisiones. Por tanto, debe el trabajador tomar las decisiones. Bueno, en esta triada, por decirlo así, el trabajador es el que menos decisiones. Ahora es el que menos cuenta. Ahora, mira, y tiene que andar suplicando. ¿Te acordás cuando nacieron las AFP? La avalancha de gente que mandaban a todas las empresas y le ofrecían, yo soy apoderado de una empresa que era puñadas que llegaban y yo sin conocer el tema, era ignorante porque empezaba, les decía, miren, eso es una trampa. Lo pensé inmediatamente. Ahora, cuando hicieron esa avalancha, todavía quedó el INPEP y quedó el Seguro Social. Ya casi destruyen al INPEP. El Seguro Social, mira el bonche que se ha dado con el sindicato porque hay plata, ¿verdad? Ellos tienen una autonomía. 104 millones. Hay una autonomía propia para administrar ellos mismos sus fondos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con toda esta avalancha de gente que mandaron a ofrecerles lo máximo? Es correcto. Ellos prestaban las AFP a nivel internacional, Ulises, al 7% les pagan a ellos cuando prestan los fondos en la banca internacional y en la bolsa de valores internacional. Bueno, el mismo y aquí al pobre pensionado, ¿cuánto le dan? Comenzaron con 1.2%. Y después la sala de lo constitucional, con los inconstitucionalistas, le hicieron el favor de incrementarle 1 o 2 puntos. Imagínate. Aquí no se trata de favor, si es que el dinero de los trabajadores no tiene por qué ser obligado a financiar los déficits que han creado los funcionarios públicos en el gobierno. Imagínate ahora, y ustedes saben aquí, uno de los grandes luchadores de eso fue Enrique Anaya, con varios recursos ganados en la sala. Ahí andaban los de la AFP. La ley Libor está establecida, pero no funciona tampoco, porque la violentaron. Pues entonces, ya lo dijo Nathan Baki, con todo respeto, al principio. Estamos hablando de una ley de plastilina, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que pasa? Se estira para uno y se encoge. Ojalá que ahora, como el Frente es oposición y ya están bien mal políticamente, hoy están promoviendo eso, de estatizar otra vez la pensión. No se trata no solo de estatizarlo, sino que de modificar lo que están haciendo ellos, que es bien complicado, porque eso lo maneja el poder económico. Correcto. La banca de este país maneja las pensiones. ¿Quiénes son los dueños de las pensiones? ¿Quiénes son los dueños de AFP Crecer? Confía. ¿Ustedes se acuerdan de la AFP? Los mismos accionistas. ¿Ustedes se acuerdan de Profuturo, verdad? Sí. ¿Quién es el presidente de Profuturo? Los mismos. Y lo quebraron a Ricardo Perdomo. Después fue superintendente de sistemas financieros y hoy está en la lista ahí con Francisco Cáceres. Entonces les digo yo. Está en la lista de ahí aparece con las personas que están dentro de lo que es de los de Falcos. Imagínense ustedes, lo mencionan. Ahí mencionan la superintendencia que hizo un montón de cosas. Pero Profuturo lo quebraron las grandes empresas. Bueno, y tenía buenas intenciones, Perdomo, con su empresa. Vamos a irnos a la pausa, porque creo que es justo y necesario pensar en un escenario en el que los trabajadores pasen de ser
simples espectadores a protagonistas de la toma de las decisiones de lo que quieren que se haga con su dinero. De su propio dinero. Sí, de su propio dinero, que Así no es, ha pues. ocurrido en este momento. No. Pero eso pasa porque los diputados en realidad hagan lo que le beneficia al pueblo. Y el pueblo son los cotizantes y que hoy por hoy se están pensionando con... Pero mire, para ser objetivos, estos señores diputados, en su mayoría, porque sigo rescatando ¿Sigue rescatando un par usted? Las excepciones. No, las excepciones. Eso se va a resolver en el 2021. Vamos a la pausa, profundizamos. Pero solo quiero señalar sí. una cosita, Ajá. y es el hecho de que no es regresar exactamente al pasado, porque no se trata de confiar de nuevo la administración en el funcionario público, sí. sino que en el propio trabajador como propietario y accionista poner la de gente su del dueño pueblo que total de las administra. AFP. Partamos de la base de lo que va a ocurrir hoy, que es esta marcha negra, denominada así, para poder plantear los posibles caminos que tendría la legislación salvadoreña para poder darle en realidad el poder del control, de la propiedad y la los mismos administración de su propio dinero a los trabajadores. A los mismos trabajadores que aportan, hombre, ellos tienen que administrar.